Buenos días, no sé si me pueden escuchar y si pueden ver la pantalla compartida. Sí, para confirmar. Hola, 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 hola. ¿Me escuchan? Hola, buenos días, ¿me pueden escuchar? Sí, no se escucha. Ah, se escucha. Gracias. Está compartido también la pantalla. Esta va a ser nuestra última clase. Perdón, esta va a ser nuestra última clase en esta modalidad. Hemos avanzado 3 temas que los vamos a ver en las siguientes semanas en la parte presencial. Relacionados, uno es a lo que es la oximetría de pulso, lo relacionado al uso y a la utilidad que tenemos de este dispositivo que valora un quinto signo vital, que es la saturación periférica de oxígeno. Y también incluso mucho más importante, el empezar a valorar lo que representan las gasometrías, específicamente lo que es la oxigenación. Esa va a ser lo que vamos a hacer. La siguiente parte de estas prácticas ya están relacionadas también a la gasometría, pero más que todo al equilibrio ácido base. Y vamos a volver a hablar de gasometrías en ese momento. Y la tercera era el tener una idea clara de lo que representa la oxigenoterapia como una terapéutica que nosotros comúnmente debemos prescribir y debemos saber realizar la prescripción exacta de la administración de oxígeno. Les decía, y para hacer un breve recuerdo de lo que hemos visto en la anterior clase, es que el oxígeno resulta ser un fármaco que tiene ventajas, ya que sabemos de que nuestro organismo se mantiene gracias a un metabolismo aerobio. La producción de energía se produce gracias al aporte de oxígeno y de nutrientes en nuestras células. Pero que cuando utilizamos el oxígeno de una forma inadecuada, podemos producir una serie de efectos adversos en nuestros pacientes, principalmente relacionados a la formación de metabolitos tóxicos de oxígeno que son capaces de producir inflamación y lesión en las células que pueden ser subletales o lesiones letales. Algo importante es que recordar que les había mencionado que los valores de oxígeno en la gasometría, en la presión arterial de oxígeno, se modifican en relación a la altitud y sabemos que nuestra altitud está entre 65 y 75, 60, 70. La presión arterial de oxígeno que ingresa del alveolo hacia la porción arterial del capilar pulmonar y de esta forma se distribuyen los diferentes tejidos de nuestro organismo. Pero decimos que nuestro organismo, si bien es un organismo aerobio, necesita de oxígeno, mantenemos un ambiente con una cantidad pequeña de oxígeno. Somos organismos microaerobios. Estos 60 o 70 milímetros de mercurio que ingresan de oxígeno se distribuyen en nuestros tejidos y la cantidad suficiente para producir energía a nivel celular, intracelular, es de 5 milímetros de mercurio. Pues representa una cantidad pequeña de esos 60, solo son suficientes 5 milímetros de mercurio para mantener el metabolismo celular. Y a nivel intersticial es un poco más, son 15 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, a pesar de que necesitamos oxígeno para producir energía, la cantidad de oxígeno que necesitamos no es una cantidad exagerada, una cantidad abundante. Eh,
Para hacerles recuerdo, hemos dicho que de 60 a 70 es la presión arterial de oxígeno en nuestro medio y que por debajo de 40 ya es insuficiencia respiratoria. 40 por debajo de 40 es insuficiencia respiratoria y recién los valores que ocasionen una caída de la presión arterial de oxígeno a menos de 5 milímetros de mercurio, recién va a producir un metabolismo anaerobio. Entonces, a pesar de la carencia de oxígeno que podemos tener por algunas patologías, nuestras células pueden seguir produciendo energía porque no requieren grandes cantidades de la misma, de oxígeno. Entonces, eso es importante. ¿Por qué o qué es lo que produce la oxigenoterapia cuando no es adecuadamente indicada? Principalmente y fundamentalmente en la microcirculación, en lo que es la microhemodinámica, las arteriolas por debajo de las arteriolas terminales y las vénulas y los capilares, todo esto que es la microcirculación, cuando existe un aporte aumentado de oxígeno, se va a producir un fenómeno de vasoconstricción. ¿Por qué hay este fenómeno de vasoconstricción en la microcirculación? Todo con la finalidad de evitar el exceso en la llegada de oxígeno a esos tejidos que puedan producir la formación de radicales libres de oxígeno, inflamación y daño celular. Entonces, el que yo aporte oxígeno y que no sea necesario va a producir a nivel capilar la vasoconstricción con la finalidad de evitar el aporte excesivo de oxígeno y producir radicales libres de oxígeno. En ciertas patologías, les decía, esto puede ser importante a tomar en cuenta, especialmente en el síndrome coronario agudo. Y cuando les mencionaba que antes teníamos el tratamiento resumido en una palabra que es MONA, morfina, oxígeno, nitritos y aspirina, era porque en ese momento todavía se pensaba que el aporte de oxígeno a cualquier paciente, indistintamente a su saturación, ocasionaba un beneficio porque dábamos oxígeno a un infarto o a un síndrome coronario agudo que requería mayor aporte de oxígeno para mantener los miocitos funcionantes. Y esto ha cambiado con esta perspectiva, ya que ahora estamos viendo de que a nivel capilar, más bien el aporte de oxígeno excesivo produce vasoconstricción. Es por eso que ahora solo se indica el aporte de oxígeno incluso en un paciente con infarto agudo del miocardio, cuando la saturación de oxígeno esté disminuyendo, esté en descenso. Entonces, ese sí es un paciente que necesita de oxígeno. ¿Qué otras situaciones puede ocasionar el aporte de oxígeno? Bueno, en esta diapositiva veíamos que las mitocondrias están programadas para funcionar en un ambiente con poco oxígeno y que valores realmente bajos, como de una presión arterial de oxígeno menor a 20 milímetros de mercurio, recién empieza a producir un metabolismo anaerobio y la formación de una serie de sustancias como el lactato y una producción deficiente de energía, una producción deficiente de ATP. Nuestro organismo está, si bien es necesario que mantenga una cantidad de oxígeno para mantener su funcionamiento, no es una cantidad exagerada de oxígeno. Y tenemos mecanismos más bien para tratar de evitar el aporte excesivo de oxígeno, la vasoconstricción en la microcirculación, e incluso en el aparato celular, las mitocondrias siguen funcionando y produciendo energía hasta que realmente los valores en la presión arterial de oxígeno sean extremadamente bajos y es en ese momento en el cual recién empieza a producirse un metabolismo anaerobio. Entonces resulta que la hipoxemia puede llegar a ser incluso hasta cierto punto tolerable, porque el aporte de oxígeno puede tener varios efectos adversos contraproducentes. Es por eso que, por ejemplo, cuando los pacientes con COVID que requerían grandes cantidades de oxígeno, sabemos que el oxígeno es dañino, hemos dicho, produce radicales libres de oxígeno, produce más daño. Y también les había mencionado que a nivel pulmonar el oxígeno va a producir mayor inflamación. Y tenemos en esta diapositiva. Produce mayor toxicidad pulmonar el oxígeno, produce inflamación local, produce radicales libres de oxígeno. Cualquier fracción inspirada por 60, fracción inspirada de oxígeno superior al 60% durante más de 48 horas produce daño local a nivel pulmonar.
Y estos pacientes requerían porcentajes más altos. Hay pacientes que estaban con 100% de PIO, 90% de PIO y estaban por mucho tiempo hasta que puedan mejorar la parte inflamatoria, infecciosa y no inflamatoria del COVID. Entonces, pero sabíamos que el oxígeno produce toxicidad. Incluso el aporte de oxígeno que esté en 100%, ya que habíamos quedado la última vez, producía algo que son las atelectasias de absorción, y esto se produce por desnitrogenización de los alveolos. El nitrógeno y una serie de gases mantienen los alveolos abiertos. Cuando nosotros reemplazamos el aporte de oxígeno casi en su totalidad en el gas que estamos administrando, estamos desnitrogenizando los alveolos. Y estos pacientes con aportes de 100% de oxígeno, aportes altos de oxígeno, van a producir que a nivel alveolar se desnitrogenice y esos alveolos colapsen y se atelectasen. Entonces, resulta que los aportes altos de oxígeno eran contraproducentes. Y en esos pacientes con COVID les decía que incluso bajábamos la cantidad, la fracción expirada de oxígeno por debajo de 90 o 80, o tratábamos de mantener el valor más bajo de oxígeno, de darle no tanto oxígeno, aunque la saturación del paciente esté por debajo de 90. Entonces, con esta pandemia se ha entendido un poco más cuál es la importancia de evitar el uso excesivo del oxígeno. Entonces, los pacientes saturaban 88, 85 y considerábamos que era un valor adecuado para mantener su metabolismo normal y tratábamos de mantener una fracción inspirada de oxígeno que no produzca inflamación local, inflamación sistémica, produzca mayor cantidad de radicales libres de oxígeno, produzca la desnitrogenización de los alveolos, paralice los cilios en toda la vía respiratoria. Entonces, tratábamos siempre, o se trata siempre, de dar la menor cantidad de oxígeno que sea necesario. ¿Y cómo van a ustedes a determinar cuál es el oxígeno necesario, cuánto de oxígeno necesita un paciente? Está en relación a la oximetría de pulso o a la gasometría, y en la gasometría la saturación arterial de oxígeno. Esa va a ser, es por eso que es el quinto signo vital, es el que incluso les había dicho que en la oximetría de pulso, cuando hemos visto, se presenta incluso más antes que la cianosis, que es un signo que nosotros relacionamos con la insuficiencia respiratoria. Incluso se presenta un poco más antes que el aumento de la frecuencia respiratoria, que la disnea, y que semiológicamente identifiquemos a un paciente con dificultad respiratoria. Entonces, evaluando la oximetría de pulso, viendo valores que estén por debajo del 90%, yo sé que debo administrar oxígeno, pero sé también que la administración de oxígeno debe ser en la menor cantidad posible, que garantice una mejor saturación, pero que no produzca mayor inflamación sistémica local, atelectasias por absorción, etc. Y si es que necesita un aporte de oxígeno, sé también que eventualmente tengo que ir reevaluando al paciente y que eventualmente en la siguiente hora puede necesitar tal vez más oxígeno, pero también pueden estar menos. Entonces, tal vez uno pasa un día, 2 días, una neumonía, está con un tratamiento antibiótico y vemos que eventualmente ya no necesita la misma cantidad de oxígeno. Yo sé que el oxígeno me produce efectos adversos, entonces siempre tendré en mente que debo ir desescalando el aporte de oxígeno. Y para eso vamos a ver ahora cómo lo voy a hacer, qué dispositivos tengo para ir bajando el aporte de oxígeno hasta que al final el paciente pueda respirar el aire ambiente sin la necesidad de que le administremos más oxígeno de manera externa. Entonces, una vez que sepan estos dos aspectos importantes, el oxígeno requiere una prescripción médica y que la forma con la cual nos guiamos a qué pacientes necesitan oxígeno, iniciar oxígeno, qué pacientes van a ir disminuyendo el aporte de oxígeno, va a estar en relación a la oximetría de pulso o a la saturación arterial de oxígeno en la gasometría arterial. Entonces ahora vamos a hablar, y esto es la parte más importante de la práctica, es hablar de los dispositivos que utilizamos para administrar oxígeno.
Estos dispositivos, y tal vez seguro ustedes conocen varios, van desde simplemente las cánulas nasales, puntas nasales o gafas nasales, como ustedes lo pueden conocer. La mascarilla simple, también tenemos la mascarilla con reservorio, tenemos, y recientemente ahora se ha vuelto más frecuente utilizarlo, incluso en domicilio se ha utilizado en estos últimos 2 años, la cánula nasal de alto flujo y también la mascarilla con Venturi o Ventimasa. Entonces existen diferentes dispositivos para administrar oxígeno, incluso aquí tenemos el ambú con su reservorio y la mascarilla, que también se puede utilizar en situaciones de reanimación. También es un dispositivo para la administración de oxígeno, que va desde los más simples hasta los más complejos. Y más arriba tendremos el ventilador, incluso, ¿no? El ventilador mecánico. ¿Cuál es el tratamiento de la insuficiencia respiratoria? Si recuerdan, cuando hemos hablado de insuficiencia respiratoria, al final es inadecuado intercambio de gases, hipoxemia y eventualmente hipercapnia. El tratamiento de la insuficiencia respiratoria, al margen de tratar la causa, si es una neumonía, etcétera, antibióticos, etcétera, el tratamiento de la insuficiencia respiratoria es darle oxígeno, ¿no? Necesitamos mejorar la hematosis, necesitamos darle oxígeno por un lado y garantizar la eliminación del dióxido de carbono por otro lado. La administración del oxígeno es aquella que se conoce como oxigenoterapia y es aquella que va a administrar fracciones inspiradas de oxígeno mayor al 21%. El 21% es el aire ambiente. Todos empezamos respirando ese porcentaje de oxígeno. Y a medida que va ascendiendo, porque ustedes le están dando alguna cantidad de oxígeno, este porcentaje va a ir aumentando. Los dispositivos para administrar oxígeno se van a dividir principalmente en 2 tipos. Los de bajo flujo y los de alto flujo. No están relacionados a la fracción inspirada de oxígeno. Eso quiere decir que cuando decimos bajo flujo no es que le dé poco oxígeno. O cuando decimos alto flujo no es que le dé concentraciones altas de oxígeno, IO2 altas, sino está relacionado a algo que es la ventilación corriente, que es algo que vamos a ver. Pero volviendo a lo que es el afío de estos dispositivos, vamos a ver que dentro de los de bajo flujo tenemos algunos dispositivos como la cánula nasal, la mascarilla simple, que van a dar fíos que van a llegar hasta el 40%. Pero también hay otros dispositivos de bajo flujo, como la mascarilla y reservorio, que se ha utilizado mucho en la pandemia, que pueden llegar a dar fracciones de hasta el 90-95%. Eso significa que va a dar casi la totalidad de la inspiración del aire que inspiran, va a ser oxígeno puro. Entonces, el ser de bajo flujo no está relacionado a la cantidad de oxígeno que va a administrar. Los de alto flujo es de la misma forma. Van a existir algunos que dan fracciones inspiradas de oxígeno por encima del 60% o hasta el 60% nomás. Y no pueden dar más por ciento, como estas válvulas de Venturi. Solo van a dar hasta el 60% de oxígeno, no pueden concentrar más. Pero hay otros de alto flujo, como la intubación endotraqueal, la cánula nasal de alto flujo, que pueden dar hasta el 100% de oxígeno. Son de alto flujo y varía en la cantidad de fío que van a administrar. ¿Por qué se llaman de alto y bajo flujo? Y les decía, está relacionado con la ventilación corriente, que aquí adelante tiene una diapositiva. Entonces, aquí, la ventilación pulmonar, el volumen minuto, es el resultado del volumen corriente por la frecuencia respiratoria. El volumen corriente de una persona va a variar según la edad, el sexo, pero aproximadamente es 500 ml en reposo de inspiración, de gases que introducimos con una inspiración. Entonces, introducimos con una inspiración.
hasta 500 ml de volumen corriente. Y la frecuencia respiratoria es la cantidad de veces que respiramos, ¿no? Inspiración, expiración. De la ventilación pulmonar, el volumen minuto es el producto de estas dos variables. Volumen corriente por frecuencia respiratoria. Para nuestro medio, estamos aproximadamente en 20 de frecuencias respiratorias. Saben que a mayor altitud respiramos un poquito más. Entonces, miren que se va a hacer 500 cc de volumen en la inspiración por 20, nos va a dar aproximadamente 10 litros minuto. Esa es la ventilación pulmonar que un paciente normal, sano, en reposo tiene. 10 litros por minuto. ¿Sí? ¿Qué ocurre en la insuficiencia respiratoria? Y cuando en teoría hemos visto la insuficiencia ventilatoria, que es ese paciente que está taquipnéico, agitado por la insuficiencia, por una neumonía, por un problema respiratorio, ¿qué va a mantener? Primero va a aumentar sus volúmenes corrientes, porque está tratando de meter más aire. Y además aumenta su frecuencia respiratoria porque está tratando de mejorar su oxigenación y el recambio de oxígeno a nivel alveolar. Esos pacientes respiratorios, dependiendo a la gravedad que tienen, van a presentar volúmenes minutos mayores porque, porque introducen volúmenes más altos y tienen frecuencias más altas. Entonces, este va a ser el flujo inspiratorio de los pacientes. Una persona normal que puede tener 10 litros por minuto de un flujo inspiratorio va a ser diferente a una persona con insuficiencia respiratoria que tiene más volúmenes y tiene más frecuencia, entonces va a tener un flujo inspiratorio mayor. Ese es el motivo con el cual nosotros debemos diferenciar quiénes necesitan bajo flujo y quiénes necesitan alto flujo. ¿Por qué? El bajo flujo entonces me va a dar flujos inspiratorios bajos. Y esos flujos inspiratorios representan que el paciente no está muy taquipnéico y no maneja volúmenes corrientes muy altos. Entonces, ¿en qué casos me va a servir estos dispositivos? Pacientes que por algún otro motivo no respiratorio necesiten de oxígeno o pacientes respiratorios pero que no tengan compromiso en la mecánica ventilatoria, no estén agitados ni estén manteniendo volúmenes corrientes altos. En ese caso, estos dispositivos de bajo flujo van a ser los adecuados. Yo puedo utilizar, y dependiendo la FIO, veré cánula nasal, mascarilla, puedo darle hasta casi 100 con una mascarilla extraordinaria. La única diferencia es que necesito yo que el paciente tenga un buen patrón ventilatorio, no tiene que estar muy agitado, porque eso está aumentando si no su flujo inspiratorio. Que tenga una adecuada respiración y volúmenes que sean constantes. ¿Sí? Y por otro lado, los de alto flujo, como su nombre dice, son dispositivos que dan flujos altos. Entonces, estos dispositivos van a ser utilizados para esos pacientes que tienen volúmenes minutos altos. Y eso significa que o tienen volumen corriente alto, están metiendo harto aire o están muy taquipnéicos porque están con un proceso respiratorio. Entonces, ellos tienen flujos inspiratorios altos y que yo le ponga un dispositivo de bajo flujo le dará fío, pero no le va a satisfacer los flujos que necesita. Mientras que estos de alto flujo sí. Y esto van a ver, es un claro ejemplo que, por ejemplo, en emergencias, cuando llega un paciente con insuficiencia respiratoria, por ejemplo, hace varios años llegó una persona mayor, una señora, con insuficiencia respiratoria y se veía agitada, respirando profundo, más de 30 por minuto. ¿Qué creen que tenía? ¿Un flujo inspiratorio alto o bajo? Tenía alto. Y de repente lo primero que hace enfermería es ponerle una mascarilla simple y darle oxígeno, aunque sea 10 litros. Y la señora respiraba y se quitaba la mascarilla y no podía respirar. Y la licenciada le decía, pero póngase el oxígeno, no sea testaruda, póngase. ¿Tiene alguna explicación eso en relación a qué es lo que estamos hablando? Y es que esa señora necesitaba flujos más altos. Y cuando le dábamos, aunque sea fíos altas,
Lo que ella necesitaba era un dispositivo que le dé mayor cantidad de flujo inspiratorio. Y si yo le daba uno de dispositivo bajo, obviamente no iba a satisfacer sus necesidades. Y esa paciente iba a sentir que se estaba ahogando colocando una mascarilla porque no podía introducir la cantidad suficiente de volumen corriente que necesitaba. Entonces es importante que ahora ustedes sepan diferenciar estas dos cosas. La fracción inspirada de oxígeno es la cantidad de oxígeno que ustedes dan y tiene como meta conseguir buena saturación. No es lo mismo el flujo inspiratorio de un paciente. El flujo inspiratorio de un paciente, cómo respira, es cuánto de volúmenes mete por cuánto de frecuencia respiratoria tiene. Y si es un paciente grave que tiene volúmenes altos y frecuencias altas, entonces necesita dispositivos de alto flujo. Y ahí igual hay desafíos de diferentes porcentajes, incluso hasta el 100%, pero le van a dar flujo alto a una persona que necesita flujos elevados. ¿Sí? Entonces debemos diferenciar estas dos cosas. Dispositivos de bajo, alto flujo y dispositivos en relación al porcentaje de frío que van a dar. Miren aquí, lo mismo que les había dicho, los dispositivos de alto y bajo flujo. Los dispositivos de bajo flujo. Tenemos la cánula nasal, o puntas, o bigotera, la máscara simple, la mascarilla con reservorio, y algunas vienen con válvula de reinhalación o sin válvula de reinhalación. Miren, son de bajo flujo, hemos dicho, ¿no? Por fío pueden ustedes elegir cualquiera de estos. Miren, la cánula nasal hasta 3 litros, máximo 5 litros, porque si no, luego reseca las fosas nasales, puede producir pequeñas heridas en las fosas nasales. Y la mascarilla por encima de los 5 litros pueden dar hasta 10 litros casi, y esta mascarilla con reservorio pueden dar por encima de los 10 litros hasta 15 litros que pueda utilizar. Pero son fíos diferentes. Miren aquí, si no me acuerdo si habíamos hablado de cuánto de fío están dando, es una fórmula sencilla que es los litros que van a administrar según el flujómetro que vamos a ver en la práctica por 4 más 20. Si yo le doy 3 litros por bigotera, es 3 por 4, 12 más 20 es 32 de fío. Si le doy 5 litros, 5 por 4, 20 más 20, 40 de fío. Y lo mismo hago con los demás dispositivos, excepto este, ¿no? Este que debe estar entre 10 y 15 litros para que se rellene toda esta bolsita, y eso le da aproximadamente 90% de fío, 90 y 99. Pero son de bajo flujo, lo que significa que este paciente necesita, como les había dicho, mantener volúmenes tidales que sean bajos y frecuencias respiratorias que también sean frecuencias respiratorias normales. No pueden mantener patrones respiratorios que no sean regulares. Entonces, esa va a ser la diferencia de lo que es los de bajo flujo. Miren, pueden dar fío la cantidad que ustedes quieran en relación a la saturación, pero flujos no sirve para flujos. Y esto han debido ver en el COVID, por ejemplo. Esta mascarilla da casi 100 con reservorio. Un paciente con COVID le podía yo mantener con fíos altas, dándole con mascarilla de reservorio, pero esperando de que su volumen o su flujo inspiratorio no aumente, porque si en algún momento este paciente con COVID empezaba a agitarse, necesitaba más flujo inspiratorio, ya no me iba a servir esos de bajo flujo, aunque le esté dando fío del 100%. Entonces necesitan volúmenes casi normales, constantes, frecuencias respiratorias no muy altas, patrones respiratorios consistentes y uniformes. No pueden ser los que están respirando agitados, no tiene que ser una frecuencia respiratoria, digamos así, normal. Esta es la cánula nasal, no voy a hacer, pueden leer las diapositivas, las ventajas, es cómodo, fácil, pueden hablar, alimentarse. Las desventajas, hasta 3 litros más, hasta 5 puede producir sequedad, puede producir también heridas en la mucosa nasal. ¿Cómo se administra? Esto lo vamos a ver, cómo conectar la cánula nasal, es algo sencillo, cuánto debo administrar, y que lo más importante es que sepan es hasta qué riesgos tengo en las fosas nasales, si le doy mucho oxígeno, bueno, un flujo alto, se reseca, se hacen heridas. Es un dispositivo de bajo flujo, en qué momento ya no lo voy a indicar.
Luego tenemos la mascarilla simple, igual, por encima de los 5 litros. Los inconvenientes: no pueden hablar. Cuando tienen expectoración, para quitarse la mascarilla tienen que expectorar. Si están con una sonda, produce fugas. Entonces, tienen esos inconvenientes. La mascarilla simple. La mascarilla con reservorio. Esta mascarilla debe tener un flujo de 10 o más litros por minuto. Y esto sí quiero que quede, es importante. Muchas veces van a ver que este reservorio debe estar lleno con oxígeno para que cumpla su función. Y sea una cámara de oxígeno concentrado para que el paciente sature y tenga un afío más del 90%. Entonces he visto muchas veces que ponen esta mascarilla y le ponen 5 litros. Eso no está produciendo que este reservorio se llene. ¿Y qué es lo que va a producir? Que con la exhalación, esto más bien se llene con dióxido de carbono y este paciente esté reinhalando su dióxido de carbono. Si ustedes utilizan una mascarilla con reservorio, siempre tienen que tener un reservorio completamente lleno, insuflado. Y eso, la única forma que se va a conseguir es con 10 hasta 15 litros por minuto. Entonces, si no es necesario, tendrán que utilizar una mascarilla. Y si la mascarilla no es necesaria, volverán a utilizar una cánula nasal. Entonces irán desescalando según las necesidades del paciente. En la mascarilla es reservorio, pues tiene que estar bien insuflado. Si le dan a 5 litros, más bien le van a causar más daño, ¿no? Va a reinhalar dióxido de carbono, va a ser hipercapnia, porque no estamos rellenando este reservorio con la cantidad suficiente. Las mascarillas de tipo Venturi, estas ya son de alto flujo. Les había dicho, igual varían por su fío. Y estas de Venturi van a dar flujos más altos, lo que significa que un paciente que está agitado se va a sentir más cómodo con esta valvulita que se conecta a la mascarilla. Las fíos que da está en relación a los colores. Y si puedo conseguir un dispositivo de este colorcito, vamos a ver, miren aquí, dice 31% del naranjita tienes que dar a 6 litros por minuto. El mejor, el más alto, va a dar 60%, pero tienes que dar 15 litros minuto. Y le das hasta 60, hasta ahí es el tope. 60 de fío, flujo alto. Si está un poco agitado y con volúmenes altos, se va a sentir más cómodo. Y si necesita solo hasta 60, va a estar con 60 de fío. Y si yo tengo que desescalar, utilizaré más bajo, 50, 40, hasta 28, 24 litros por minuto. Entonces, estos ya son dispositivos de alto flujo. Este es uno igual como el Venturi, pero todo está en un solo dispositivo y se regula moviendo este como una pequeña valvulita y se va detectando la cantidad de litros y la fío que tiene que dar. 6 litros me da 31, 8 litros me da 35 de fío. La misma escalita de Venturi. Todo esto es lo que hemos visto aquí, definición, esto del volumen corriente. Y las cánulas nasal de alto flujo, que para el COVID ha sido tan importante. Tal vez se corte esta presentación, espero acabar. Esta cánula nasal de alto flujo es de alto flujo, entonces personas muy agitadas, taquinéicas, va bien. Y además da fío 100%. Esto era muy importante y con el COVID ha salvado vidas, porque esto les calmaba en su necesidad por respirar rápido y además les daba oxígeno hasta aproximadamente un 100%. Y esto es lo que en un principio no se ha tenido y luego eventualmente se han ido consiguiendo más, hasta tener algunas que se utilizaban en domicilio con algunos médicos. ¿Ya? Entonces, bueno, esta va a ser nuestra última clase. Gracias a todos por participar y ya les daré, la siguiente semana empieza el grupo 4 en sus prácticas y la subsiguiente los otros grupos. Gracias a todos y que tengan buenos días. Doctor, una consulta, por favor. ¿No podría pasar Sí. todo de este tema, las imágenes? No lo logro escuchar. Sí, voy a mandar todo más la grabación. Está medio cortado.